noches a nuestros televidentes y bienvenidos a una edición más de La Noche, donde les informamos muchas de las situaciones que se presentan en nuestro país. Hoy tenemos la situación del sistema penitenciario en Colombia y específicamente de la violación de muchos derechos humanos que se presentan al interior de las cárceles. Hoy tenemos con nosotros a dos expertos en el tema. Con ustedes las opiniones de Fabio Umar, abogado penalista de la Universidad Javeriana, y Libardo Ariza, profesor de la Universidad de los Andes. Los dejamos con las opiniones de nuestros invitados y más tarde seguiremos en estudio. Derechos humanos en las cárceles colombianas. No hay derechos humanos en las cárceles colombianas. Se violan todos los días los derechos humanos más básicos. Se violan los derechos humanos más humanos que puedan existir. Hay unos derechos que admiten limitaciones, hay unos derechos que nunca admiten limitaciones. Los que nunca admiten limitaciones siempre están siendo violados en las cárceles colombianas. En este momento hay casi 50% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Casi ningún preso o ningún preso recibe lo mínimo que debe recibir un preso, que son condiciones de resocialización, condiciones dignas de habitación, condiciones dignas de descanso, condiciones dignas de alimentación. Ningún preso las está recibiendo hoy en día, con algunas excepciones, pero en términos generales en Colombia se están violando permanente y sistemáticamente los derechos humanos. Yo creo que hay distintas maneras de describirla, que dependiendo del lenguaje que se utiliza. Desde el punto de vista del lenguaje jurídico, tradicionalmente se ha descrito la situación como en los términos de un estado de cosas inconstitucional, que supone que existe una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales que se desprende de una falla estructural del Estado y que no puede ser remediada a partir de órdenes específicas, sino de políticas públicas que conlleven un cambio estructural. Entonces, desde el punto de vista del lenguaje jurídico, es la manera como tradicionalmente se ha descrito la situación de los derechos humanos en las cárceles, el estado de cosas inconstitucional. Ahora, desde el punto de vista humanitario, la situación es absolutamente dramática, ¿okay? En la medida en que efectivamente las condiciones de reclusión actuales no garantizan para la mayoría de la población interna condiciones mínimas de vida digna. Básicamente, el marco jurídico y políticas públicas. En cuanto al marco jurídico, la norma que ha regulado desde hace bastante tiempo la situación de la ejecución de la pena privativa de la libertad es la Ley 65 de 1993, el Código Penitenciario y Carcelario. Esta norma estuvo o está todavía en vigencia y sufrió una reforma el año pasado, enero del 2014, la Ley 1709. Básicamente esta ley se enfocó principalmente en controlar el hacinamiento, en la medida en que se considera que el hacinamiento es el principal problema que causa la violación de derechos. Entonces lo que dijo la 1709 fue: vamos a disminuir el hacinamiento de tal manera que baje el nivel de ocupación de las cárceles y eso se traduzca en mejores condiciones de vida, mejores de recursos, etcétera, etcétera. Esta política básicamente entonces se concentró en flexibilizar los subrogados penales, ¿saben lo que es eso, no? La detención domiciliaria, la prisión domiciliaria, la suspensión de la ejecución de la pena. Entonces lo que hizo fue flexibilizar los subrogados penales, el acceso a los subrogados penales, para buscar que una población que se encontraba literalmente represada dentro del sistema pudiese salir antes, ¿okay? Pensando en que esas salidas pequeñas podrían hacer bajar el nivel de hacinamiento y que eso se traduciría nuevamente en mejores condiciones de vida. Piensen ustedes en que eso se vea como quien tiene un problema de un tanque de agua que se va a estallar y lo que dicen es: abramos un poquito la llave para que se desocupe un tricito y entonces el tanque va a llegar a un nivel de estabilidad y ya no se nos va a desbordar. Básicamente así se piensan las cárceles desde el punto de vista de la política pública. Y desde el punto de vista de la política pública, pues por supuesto está la intervención de la Corte Constitucional,
en el caso de prisiones, que básicamente se está enfocando fundamentalmente desde el año 98 en ordenar reformas estructurales que están dirigidas principalmente a aumentar la expansión del sistema, no tanto volviendo a la analogía del tanque. Por la existencia triste de la ausencia de presupuesto para desarrollar nuevas cárceles, primera cosa. Segunda cosa, por las penas tan altas y tan severas que existen, entonces la gente siempre está presa, dura muchos años presa. Y en tercer lugar, porque hay una política, una filosofía en los jueces y en los fiscales de que todo debe ser castigado con cárcel. Entonces siempre hay medidas de aseguramiento intramurales, la mayoría, si no la totalidad, casi la totalidad de los delitos tienen tienen penas privativas de la libertad, cuando no debería ser así. Por ejemplo, un caso doloroso y dramático es la inasistencia alimentaria, para que la revisen ahí en el Código Penal. Es un delito que debería ser a lo sumo una infracción castigada con multa, pero tiene una sanción intramural. Eso hace que estén llenas las cárceles de gente que desde el punto de vista de la criminología no debería estar ahí. Si eso es así, es importante decir que existe un marco jurídico y unas políticas públicas dirigidas a que no haya tantos presos, pero no se cumplen en la vida real. ¿Quiénes deberían intervenir? Sí. Es un arreglo institucional muy complejo. En primer lugar, se encuentra desde el punto de vista de la rama ejecutiva del poder público. Le corresponde esto al presidente de la República como jefe de gobierno, ¿ok? Porque la ejecución penitenciaria, no sé si ustedes sabían, no pertenece a la rama judicial, pertenece a la rama ejecutiva, porque se considera un asunto fundamentalmente administrativo, ¿ok? Entonces, en la medida en que está considerada la ejecución penitenciaria como asunto administrativo, le corresponde a la rama ejecutiva del poder público en cabeza del presidente de la República, quien la ejerce bajo la calidad de jefe de gobierno y de suprema autoridad administrativa, ¿ok? Primer nivel. Segundo nivel, eso lo hace a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Anteriormente estaba adscrito el sistema penitenciario al Ministerio de Interior, o de Gobierno, se considera un asunto de gobierno. Ahora se considera un asunto un poco más de justicia, entonces está en el Ministerio de Justicia. Dentro del Ministerio de Justicia, el manejo de las cárceles le corresponde al viceministro de Política Criminal y de Asuntos, al viceministerio de Política Criminal, no acuerdo exactamente el nombre completo, ¿no? Y dentro del viceministerio a la Dirección de Política Criminal y Penitencia. ¿Ok? ¿Cuál es la función fundamental del ministerio? Organizar la política pública y velar por la administración del sistema. Pero para velar por la administración del sistema cuenta con dos instituciones adscritas. La primera es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, que tiene como sus principales funciones cumplir con el tratamiento penitenciario, la resocialización y velar por el orden público y la conservación de la seguridad dentro de los penales. ¿Sí está claro? Sí. En segundo lugar está la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que es de reciente creación, lleva más o menos 2 o 3 años, que es la encargada de realizar todos los asuntos que tengan que ver con la contratación del sistema.
con la planificación del sistema en términos de construcción de cárceles, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso está en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por supuesto, eso tiene que haber diálogo con el Ministerio de Hacienda para los recursos, a través de un COMPES, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los organismos de control, ¿no?, se encuentra la Defensoría del Pueblo delegada para asuntos penitenciarios y carcelarios. ¿Ok? Ministerio Público. El Ministerio Público, a través fundamentalmente de las Procuradurías delegadas para lo penal, que actúan más en sede penal, pero fundamentalmente a través de la Defensoría del Pueblo, en la Dirección Delegada para Asuntos Penitenciarios y Carcelarios, interviene en el sistema cumpliendo las labores pues clásicas de la Defensoría del Pueblo, que es denuncia, monitoreo, seguimiento, promoción, y en un tema clave que es en la Dirección Nacional de Defensa Pública, que se encarga de suministrar los servicios de defensa técnica para los internos o personas vinculadas al sistema que no puedan contar con abogado o abogada privado o privada. La Contraloría General de la Nación también interviene en el sistema, velando por la ejecución de los recursos, como cualquier institución pública. Y ¿qué más? Y luego tenemos la rama judicial, ¿no? En la rama judicial fundamentalmente hay que distinguirse unas jurisdicciones. ¿Quiénes tendrían de intervenir en el hacinamiento en las cárceles? Pues depende de uno que tenga por intervención, ¿no? Pero más que intervención, digamos, ¿quiénes tienen que ver con el sistema? Pues por supuesto la jurisdicción penal ordinaria, tanto en el nivel de los jueces de control de garantías a la hora de decir detenciones preventivas, como los jueces de control como los jueces de conocimiento a la hora de determinar responsabilidades penales y decidir si otorgan o no medidas privativas de la libertad, suspensiones de la ejecución de la pena, subrogados, etcétera. Esa decisión es clave porque puede perfectamente que quienes envían gente a la cárcel es el aparato penal. Entonces es un actor clave, tanto en fase de juicio, el juez de control de garantías que decide sobre medidas de aseguramiento, como en fase de conocimiento, cuando se decide, por ejemplo, pena privativa de la libertad, o se decide suspender la pena, o se da prisión domiciliaria. Eso tiene un impacto en el sistema, en la entrada del sistema. ¿Sí está claro? Luego tienen una manera de intervenir en la salida de gente del sistema, que son los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad lo que hacen es decidir sobre la concesión de subrogados penales y por lo tanto decidir si una persona o un interno o una interna tiene la posibilidad de abandonar el sistema antes de cumplir efectivamente la pena. ¿Está claro? Sí. Y la Corte Constitucional, por supuesto, a través del control abstracto y el control difuso. Desde el punto de vista de la rama legislativa, pues el Congreso de la República tiene que ver absolutamente todo en el sistema, tanto desde el punto de vista de la definición legislativa de la política criminal, como desde la orientación del sistema. ¿Ok? Las alternativas para garantizar la protección de los derechos humanos de los presos: menos hacinamiento, penas menos altas, redención más rápida de penas y modificar los códigos o el código penal en punto de las sanciones intramurales a los delitos. Hay delitos que sin duda alguna requieren que la persona sea privada de la libertad,
como por ejemplo el homicidio, los actos sexuales con menores de edad, actos de corrupción, pero hay delitos que con una multa sería suficiente, o que con un arresto los fines de semana, o cosas así. A eso se puede manejar, como otros países. Por ejemplo, uno podría pensar, como en algunos países europeos, que la persona duerma por las noches en la cárcel. Entonces la persona sale de la cárcel a las 6 de la mañana, trabaja todo el día, y por la noche va y se mete a la cárcel. Esa es una forma. O los fines de semana, estar preso los fines de semana, solamente. Entonces, una sanción interesante sería decir, usted tiene que estar preso 100 fines de semana. Entonces, no se congestionan las cárceles tan congestionadas como están. Otra posibilidad distinta es decir, usted está preso entre semana, pero los fines de semana puede salir. Entonces, eso va disminuyendo un poco, no solo el hacinamiento, que para mí es la mayor causa de violación de los derechos humanos, sino va descriminalizando muchas conductas que sí deben generar reproche penal, pero que en ningún caso debería estar sancionada la persona con tantos años de prisión. Está muy compleja, digamos. ¿Cómo se podría alcanzar un nivel de garantía de derechos en las personas privadas de la libertad? Entonces, lo primero es que yo creo que habría que hacer es, que eso es un lugar común, pues considerar alternativas al encarcelamiento, ¿no? Básicamente, para delitos menores, etcétera, digamos, conseguir mecanismos de alternatividad penal que hagan que la respuesta penitenciaria no sea la respuesta dominante para todos los problemas sociales que se traducen en conductas delictivas, digamos. Sin que eso suponga que el Estado se libere necesariamente de la responsabilidad de manejar estos asuntos. Esto no quiere decir que si yo no intervengo penalmente, no intervengo en absoluto, sino que no se intervenga penalmente. Esto haría que, digamos, se hagan efectivos otros principios como el principio de intervención penal mínima, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad, que haría, en teoría, que aquellas personas que se encuentran dentro del sistema sean aquellas personas, o mejor, para cuyas conductas se justifica la intervención penal. ¿Ok? Eso haría que necesariamente, creo yo, tendiese a disminuir la tasa de encarcelamiento. Entonces, una política pública a largo plazo debería ser disminuir la tasa de encarcelamiento a través de sacar del sistema a los delitos o los comportamientos que pueden ser manejados a través de políticas sociales o políticas de alternatividad penal, para que el sistema se concentre exclusivamente en aquellas conductas verdaderamente graves y nocivas. Eso por una parte en términos muy amplios, que podría traducirse entonces en políticas de no ingresos, así como en políticas de excarcelaciones. No sé si está claro. Sí. ¿Sí? En segundo lugar, creo que es fundamental vincular la política penal general con la política penitenciaria, de tal manera que los funcionarios judiciales sean también responsables o tengan que de alguna manera tener en cuenta la situación penitenciaria a la hora de tomar decisiones sobre el ingreso de personas al sistema penitenciario. Hoy en día un juez toma una decisión sin preguntar si hay cupo. No tiene que preguntar si hay cupo. O sea, es el único sistema en el cual se pueden decidir asignación de recursos o ingresos a sistemas sin hacer una evaluación previa de recursos disponibles. Si uno va a enviar a una persona a un colegio público, ¿qué tiene que verificar antes? Si hay cupo. Si quiero meter 100 estudiantes más en un salón de clase, tengo que verificar antes que el sistema tenga capacidad para recibir a esas personas. El sistema penitenciario es el único que no hace eso. Y paradójicamente, siendo un sistema en el cual la obligación del Estado es suministrarle a cada persona, una vez entra al sistema, condiciones mínimas de vida de manera inmediata, no de manera progresiva. Entonces, ¿cómo se podría aliviar esto? Pues creando una especie de principio de sostenibilidad del sistema, de tal manera que no existan creación de tipos penales que no estén acompañadas de evaluación presupuestal. Así como hay incidentes fiscales, ¿cómo se llaman en tutela? Incidentes de... ¿cómo se llaman estos? Incidentes, o mejor, mecanismos o procedimientos que evalúan la sostenibilidad fiscal de decisiones públicas, ¿no? Si un juez de tutela va a ordenar entregar un medicamento, tiene que haber un contexto en el cual se le diga, oiga, si hay, no hay plata para esto. Lo mismo debería ser el sistema penitenciario.
que la cárcel es excepcional, debería haber cárcel para unos 50, 100 delitos, pero la mayoría de delitos debería tener o multa, o pena de arresto, o pena de detención domiciliaria, o tobillera electrónica, o manilla electrónica para verificar el movimiento de la persona. Pero no todo debe ser castigado con cárcel. Por ejemplo, los delitos contra la patria. Hay delitos que realmente requieren son sanciones de tipo más económico. Los delitos financieros, los delitos de índole patrimonial deberían ser castigados más con penas de multa, con penas de arresto en estaciones de policía, con penas de trabajo social, con penas, por ejemplo, prohibición de salir del país o prohibición de salir del departamento. Eso es razonable. Uno de los grandes problemas de las cárceles convencionales es que el manejo de la criminalidad o el manejo de la ejecución de la pena o el manejo de la penalidad del Estado sigue siendo un asunto privado. Y esto ha hecho que en el contexto comparado, por ejemplo, en Estados Unidos, haya llevado a un crecimiento del sistema que es básicamente una industria. Entonces manejamos las cárceles como manejamos cualquier sector industrial. Si las cárceles se convierten en un sector industrial de generar rentas para los operarios privados, hay entonces, por lo tanto, un incentivo para encarcelar más. Para que haya más gente en las cárceles. Entonces, por lo tanto, eso puede ir en contravía de mecanismos alternativos. Si a mí lo que me interesa es que haya más, es un tema muy complejo que no puede ser, es una mala política pública en general, no por ser privatización en sí misma, sino porque en este sistema particular los valores que están en juego y los incentivos que pueden llegar a alcanzar pueden ser muy perversos. Entonces podríamos tener un sistema como en Estados Unidos en el cual la tasa de encarcelamiento es de 800 habitantes por cada 100.000 habitantes. Un sistema penitenciario que básicamente es el tercer sector productivo de la economía estadounidense. Uno puede creer, oiga, la verdad que era, pues qué bien. Y yo creo que eso en términos políticos es nocivo, porque genera un estímulo para que haya más personas. O sea, considerar a la persona presa como un cliente del sistema Corrupción absoluto, el IMPEC es una porquería, eso deberían liquidarlo, básicamente. Si hay alguna institución que sea corrupta en este país, es el IMPEC. Y todo lo relacionado con el sistema carcelario. Yo personalmente creo que el IMPEC deberían liquidarlo y entregarle eso a una empresa privada que maneje ese asunto. El IMPEC es la institución del Estado que más sindicatos tiene, entonces no se puede echar a la gente, no se puede sacar a la gente porque todos son sindicalizados. En el IMPEC hay algo así como 50 o 60 sindicatos. Como ustedes saben, ya me imagino, el sindicato tiene una protección que impide el despido de las personas. Entonces todo el mundo está afiliado a un sindicato, entonces no pueden sacar a nadie, no obstante haya hechos de corrupción. Entonces el IMPEC no sirve. ¿Qué institución podría reemplazarlo? La Policía Nacional, eventualmente. O como Estados Unidos, que tiene algunas críticas, pero a mí me gusta, una empresa privada. No siendo más, muchas gracias a Fabio y a Iván, y a ustedes, nuestros televidentes, por estar con nosotros, como siempre.